Esta mujer debía 47,000 pesos repartidos entre Coppel y Azteca, y en solo 4 meses liquidó todo sin pedir prestado ni vender nada. Pero lo que hizo por las tardes es tan sencillo que casi nadie lo puede creer. Porque a ver, déjame contarte algo que seguramente te va a sonar conocido. Cuando abres el sobre del banco y ves que lo que debes ya no baja, cuando cada quincena pagas y pagas pero la deuda sigue ahí como pegada con resistol, cuando ya ni contestas el teléfono porque sabes que es cobranza otra vez, cuando te da vergüenza ir al Coppel porque la señorita de ahí ya te conoce y sabe que traes meses atrasada, cuando tu esposo te reclama por qué compraste esto o aquello, y tú ni siquiera te acuerdas porque fue hace tanto que ya lo pagaste 3 veces en intereses, cuando tus hijos te piden algo y tienes que decirles, ahorita no, mi amor, aunque por dentro se te parta el alma, cuando te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a las 11 de la noche y aún así no alcanza, nunca alcanza. Cuando ya no duermes pensando en los números, cuando sientes que estás corriendo y corriendo, pero sigues en el mismo lugar, cuando te preguntas, ¿y yo cuándo voy a vivir tranquila? Entonces sí, entonces entiendes lo que es cargar una deuda que no te deja respirar. Y lo peor no es el dinero que debes, lo peor es sentir que nunca vas a salir, que así te vas a quedar toda la vida, pagando, 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 y muriendo poquito a poquito por dentro. Pero hoy te voy a contar la historia de una mujer que encontró la salida. Y no fue con magia, no fue con suerte, no fue porque le cayó dinero del cielo. Fue porque alguien le enseñó algo que nadie le había dicho antes. Y en 4 meses, esa mujer le dio vuelta completa a su vida. Su nombre era Esperanza Morales, 46 años. Vivía en la colonia Granjas, México, allá por Iztacalco, en un departamento chiquito de 2 recámaras que rentaba con su esposo y sus 2 hijos. Esperanza trabajaba de lunes a sábado como cajera en una tienda de abarrotes que estaba a 3 cuadras de su casa. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Ganaba 3,800 pesos a la quincena. No era mucho, pero era algo. Su esposo, Toño, trabajaba de chofer de un camión de carga. Él ganaba un poco más, pero su sueldo era irregular. A veces traía 5,000 pesos, a veces 3,000 pesos. Dependía de los viajes. Entre los dos, juntaban como 14,000 pesos al mes. Y con eso pagaban renta, luz, agua, gas, comida, pasajes, uniformes de los niños, útiles y todo lo que se va acumulando cuando tienes familia. Pero Esperanza cargaba algo más pesado que las bolsas del mandado. Cargaba 47,000 pesos de deuda, 28,000 pesos en Coppel, 19,000 pesos en Banco Azteca. ¿Cómo llegó ahí? Pues como llegan todas, mi amor. Poquito a poquito. Un mueble para la sala porque la que tenían ya estaba toda desfondada, una tele para los niños, unos tenis para el mayor porque los que traía ya no servían, una licuadora, un ventilador, una plancha, cosas que necesitaba, no caprichos. Y cada vez que sacaba algo, le decían, son solo 300 pesos a la quincena, señora. No se va a sentir. Pero sí se sintió. Porque 300 pesos aquí, 450 pesos allá, 280 pesos acá, al final eran 1,800 pesos que se iban directo a pagar deudas. Y eso sin contar los intereses, que cada mes subían y subían como si tuvieran vida propia. Esperanza ya llevaba 2 años así, pagando, pagando, pagando. Pero la deuda no bajaba. Al contrario, cada vez que se atrasaba, aunque fuera una semana, le subían los intereses y le metían cargos por mora. Y vuelta a empezar. Ella sentía que estaba en un hoyo oscuro del que no podía salir. Y lo peor es que ya no le contaba a nadie, ni a su esposo le decía todo. Porque Toño se enojaba, le reclamaba, y ella terminaba llorando en el baño mientras los niños veían la tele. Su sueño era sencillo, no quería un coche nuevo ni irse de viaje, solo quería dormir tranquila, despertar sin ese nudo en el estómago, ir al súper y comprar lo que necesitara sin estar calculando cada peso. Pero ese sueño se sentía cada día más lejos. Y entonces llegó el día en que todo se vino abajo. Era un martes de octubre.
Esperanza estaba en la caja de la tienda, pasando productos como siempre, cuando sonó su celular. Era un número que no conocía. Dudó, pero contestó. Señora Esperanza Morales. Sí, soy yo. Le hablamos de cobranza de Banco Azteca. Tiene 3 pagos vencidos. Son 1,470 pesos. Si no paga esta semana, vamos a proceder legalmente. Se le fue el aire. 3 pagos. No podía ser. Ella había pagado 2, pero el tercero se le había ido, porque ese mes su hijo mayor se había enfermado y tuvieron que llevarlo al doctor particular porque en el IMSS no había citas hasta dentro de un mes, y el doctor cobró 800 pesos, y las medicinas, otros 600 pesos. Señora, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. Necesitamos que pague hoy. Si no, mañana mismo bloqueamos su cuenta y pasamos el caso a jurídico. Le colgaron. Esperanza se quedó ahí, parada detrás de la caja, con las manos temblando. La señora que estaba comprando le preguntó si se sentía bien. Ella solo asintió y siguió pasando productos, pero por dentro estaba desmoronándose. Esa noche, cuando llegó a su casa, Toño ya estaba ahí. Venía cansado, con la cara sucia de tierra. Se sentó en la mesa y le preguntó qué había de cenar. Esperanza le sirvió arroz, frijoles, unas tortillas, nada más. No había alcanzado para carne. Toño comió en silencio. Luego le preguntó, ¿ya pagaste la luz? Todavía no. ¿Y la renta? La pago el viernes. ¿Y las colegiaturas? Esperanza no contestó. Solo agachó la cabeza. Esperanza, ¿qué está pasando? Y ahí, en ese momento, se quebró. Se le salieron las lágrimas. Le contó todo. Los 47,000 pesos que debía, los intereses que no paraban de subir, la llamada de cobranza, el miedo de que la demandaran. Toño se levantó de la mesa. No gritó, no le reclamó. Solo se fue a la recámara y cerró la puerta. Esperanza se quedó sola en la cocina, llorando en silencio para que los niños no la escucharan. Esa noche no durmió. Se quedó despierta hasta las 4 de la mañana, viendo el techo, sintiendo cómo el peso de la deuda le aplastaba el pecho. Y lo peor no era el dinero, lo peor era sentir que había fallado, que era una mala esposa, una mala madre, que no servía para nada. Porque ella trabajaba. Se levantaba temprano, no se gastaba el dinero en tonterías, no iba al salón, no se compraba ropa, todo era para la casa, para los niños, para salir adelante. Pero no alcanzaba, nunca alcanzaba. Y ahí, en esa madrugada oscura, Esperanza pensó algo que nunca antes había pensado. ¿Para qué sigo? Si total, esto nunca va a cambiar. Al día siguiente, Esperanza llegó a la tienda con los ojos hinchados. No había dormido casi nada. Se puso su mandil, abrió la caja y empezó su turno como pudo. A media mañana entró una señora mayor. Tendría como 65 años. Traía una bolsa de mandado de esas de tela, un suéter tejido aunque hacía calor, y una trenza larga y canosa que le caía por la espalda. Compró poquitas cosas, una lata de frijoles, 1 kilo de arroz, 2 jitomates, un chile serrano, pan. Cuando Esperanza le dijo el total, la señora sacó de su bolsa un monedero viejo, de esos de piel que ya casi no se ven, y contó las monedas con calma. No tenía prisa. Son 87 pesos, señora, le dijo Esperanza. La señora le dio un billete de 100 pesos y mientras esperaba su cambio, la miró fijamente. No con juicio, no con lástima, solo la miró. ¿Estás bien, hija? Esperanza parpadeó. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Sí, señora, estoy bien. No, no estás bien, se te nota. Y no sé qué fue, si fue el tono de su voz, o la manera en que la miraba, o simplemente que Esperanza ya no aguantaba más, pero se le salieron las lágrimas ahí mismo, en la caja, frente a esa señora que ni conocía. Perdón, señora, es que traigo muchos problemas. La señora no se movió, solo asintió, como si ya lo supiera. ¿Deudas? Esperanza asintió. ¿Cuánto debes?
47,000 pesos. La señora hizo un gesto con la boca, pero no de sorpresa, más bien de comprensión. Órale, sí está pesado, pero no imposible. Señora, yo ya no sé qué hacer. Ya pagué y no bajo nada. Ya me hablan de cobranza. Ya no duermo. Ya te rendiste, la interrumpió la señora, pero sin regaño, con firmeza. Esperanza no supo qué decir. La señora tomó su bolsa y su cambio, pero antes de irse, le dijo algo que le cambió la vida. Mira, hija, yo no sé quién eres ni cómo llegaste hasta aquí, pero sí sé una cosa, nadie se ahoga en deudas, la gente se ahoga en miedo, y el miedo no se paga con dinero, se paga con decisiones. Se dio la vuelta y salió de la tienda. Esperanza se quedó ahí, parada, con esas palabras dándole vueltas en la cabeza. 2 días después, la señora volvió, compró lo mismo, casi nada, y cuando Esperanza le dio su cambio, la señora le preguntó, ¿ya decidiste? ¿Decidir qué, señora? Si te vas a quedar ahogándote o si vas a nadar. Esperanza tragó saliva. Yo sí quiero salir, pero no sé cómo. La señora sonrió, una sonrisa chiquita, pero llena de algo que Esperanza no había visto en mucho tiempo, esperanza de verdad. Entonces siéntate conmigo el domingo, te voy a enseñar lo que nadie te enseñó. Y así fue como Esperanza conoció a Doña Remedios. Ese domingo, Esperanza llegó a la casa de Doña Remedios. Era una casita chiquita, en la misma colonia, con macetas en la entrada y un Cristo de madera colgado en la sala. Doña Remedios le sirvió un té de manzanilla y se sentó frente a ella. Bueno, hija, dime una cosa. ¿Tú sabes exactamente cuánto debes? Sí, señora, 47,000 pesos. ¿Y sabes a quién le debes cuánto? ¿Cuánto es de capital y cuánto de intereses? ¿Cuánto pagas de mínimo y cuánto de interés cada mes? Esperanza se quedó callada. No sabía. Doña Remedios asintió. Ahí está tu primer problema. No puedes pelear contra un enemigo que no conoces. Y entonces, con una paciencia infinita, Doña Remedios le enseñó 5 cosas que nadie le había enseñado antes. La deuda no es un monstruo, es un número con nombre y apellido. Doña Remedios le explicó que lo primero que tenía que hacer era sacar todos sus estados de cuenta, todos, de Coppel, de Azteca, de donde fuera, y sentarse con una libreta y un lápiz a escribir cuánto debía en total a cada lugar, cuánto era de capital, o sea lo que realmente había comprado, cuánto era de intereses, cuánto pagaba cada quincena, cuánto de eso se iba a intereses y cuánto a capital. Porque mira, hija, le dijo Doña Remedios, cuando tú no sabes exactamente qué estás pagando, sientes que todo es lo mismo. Sientes que estás pagando un monstruo gigante que nunca se acaba. Pero cuando lo escribes, cuando lo ves en papel, te das cuenta de que no es un monstruo, es un número, y los números se pueden bajar. Esperanza hizo la tarea esa misma tarde. Se sentó en su mesa, sacó todos los papeles que tenía guardados en una bolsa de plástico y empezó a escribir. Descubrió algo que la dejó helada. De los 47,000 pesos que debía, solo 31,000 pesos eran de lo que realmente había comprado. Los otros 16,000 pesos eran puros intereses y cargos. Y de los 1,800 pesos que pagaba cada quincena, solo 600 pesos se iban a bajar la deuda real. Los otros 1,200 pesos eran intereses que se comía el banco. Por eso nunca bajaba, porque estaba pagando, pero no estaba bajando. Cuando lo vio ahí, escrito, sintió coraje, pero también sintió algo más, claridad. Ahora ya sabes contra qué peleas, le dijo Doña Remedios cuando le mostró la libreta. Y cuando sabes, ya no te da tanto miedo. 2. No puedes pagar 2 deudas al mismo tiempo, tienes que matar una primero. Doña Remedios le explicó algo que Esperanza nunca había escuchado. No podía seguir pagando las 2 deudas por igual. Tenía que escoger una y matarla primero. ¿Por qué, señora?
Porque si le tiras 900 pesos a una y 900 pesos a la otra, las dos se quedan vivas. Pero si le tiras 1500 pesos a una sola y solo el mínimo a la otra, una se muere rápido, y cuando se muere, agarras todo ese dinero y lo avientas a la que queda. Así, las matas de una en una. Le enseñó el método que ella llamaba bola de nieve. Primero, seguir pagando el mínimo en las dos deudas para no atrasarse. Pero luego, todo el dinero extra que pudiera juntar, aventarlo completo a la deuda más chica. En el caso de Esperanza, la deuda de Azteca era de 19,000 pesos, la de Coppel de 28,000 pesos. Entonces vas a matar primero a Azteca, porque es más chica, y cuando la mates, vas a sentir que sí puedes, y ese sentimiento te va a dar fuerza para matar la otra. Esperanza anotó todo en su libreta. Sintió algo raro en el pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. 3. El dinero extra no aparece, tú lo creas con tus manos. Ahora viene lo que nadie quiere oír, le dijo doña Remedios. Si quieres salir de las deudas, tienes que conseguir más dinero, y no te va a caer del cielo, lo tienes que hacer tú. Esperanza sintió que se le caía el alma. Pero señora, yo ya trabajo todo el día. ¿De dónde voy a sacar tiempo? De las tardes, de los domingos, de las noches. Doña Remedios le contó su propia historia. Hace años, ella también había estado endeudada. Debía 32,000 pesos y los pagó en 6 meses haciendo tamales. ¿Tamales? Tamales. Los hacía los sábados en la noche y los domingos en la mañana. Los vendía en la calle, en la esquina de mi casa. 15 pesos cada uno. Vendía 80, 100 tamales cada fin de semana. Eran 1,500 pesos limpios. Y todito, se iba directo a pagar la deuda. Le explicó que no tenía que ser tamales. Podía hacer lo que ella supiera hacer. Gelatinas, pasteles, quesadillas, gorditas, ropa usada, manualidades, lo que fuera. Pero tiene que ser algo que tú hagas con tus manos, porque cuando tú lo haces, tú lo controlas. Y cuando tú lo controlas, no dependes de nadie más. Esperanza pensó. Ella sabía hacer gelatinas. Su mamá le había enseñado. Gelatinas de mosaico, de 3 leches, de rompope. ¿Y si no se venden? Se van a vender, porque la gente siempre necesita algo rico y barato. No más tienes que ofrecerlas, en tu trabajo, con tus vecinas, en el mercado, donde sea. Esa misma semana, Esperanza hizo su primera tanda de gelatinas. 30 gelatinas chiquitas en vasitos. Las vendió en 10 pesos cada una. Se las llevó a la tienda donde trabajaba y les ofreció a los clientes. Se vendieron todas en 2 días. Hizo 300 pesos. No era mucho, pero era algo que ella había creado. Y esos 300 pesos se fueron directo a Azteca. 4. Cada peso que no gastes es un peso que te salva. Doña Remedios le enseñó algo que sonaba duro, pero que era cierto. Tenía que dejar de gastar en todo lo que no fuera necesario. Y cuando digo necesario, hija, me refiero a comida, luz, agua, renta y transporte. Todo lo demás puede esperar. Le enseñó a hacer una lista cada domingo de lo que iba a comprar en el súper. Solo lo de la lista, nada más. Le enseñó a cocinar con lo que tuviera. Arroz, frijoles, huevo, papa, calabaza, nopales. Comida sencilla pero que llenara. Le enseñó a no comprar refrescos, a hacer agua de Jamaica o de limón en su casa. Le enseñó a no comprar pan dulce, a hacer tortillas de harina ella misma. Cada peso que no gastes es un peso que le quitas a la deuda. Y esos pesos se suman. 20 pesos aquí, 30 pesos allá, 50 pesos acá. Al final del mes son 500 pesos. Y esos 500 pesos son 2 gelatinas menos que tienes que hacer. Esperanza empezó a aplicarlo. Dejó de comprar cosas que antes compraba sin pensar. Dejó de pasar a la tienda de la esquina a comprar solo un refresco. Dejó de comprar galletas para los niños. En lugar de eso, les hacía palomitas en la estufa. Y sí, al principio fue difícil. Los niños se quejaban. Toño también.
Pero ella les explicó: estamos en guerra, y en la guerra hay que hacer sacrificios. Al final del primer mes, había ahorrado 620 pesos solo en dejar de comprar cosas innecesarias. 620 pesos que se fueron directo a matar a Azteca. 5. La deuda se paga con un plan Maina, no con ganas. Y finalmente, doña Remedios le enseñó lo más importante. Tenía que tener un plan claro, escrito, con fechas. Porque las ganas se acaban, hija. Un día te levantas con muchas ganas. Otro día te levantas sin nada. Pero el plan no depende de cómo te sientas. El plan está ahí, esperándote. Y tú solo tienes que seguirlo. Le enseñó a hacer un calendario, a escribir cuánto iba a pagar cada quincena, cuánto iba a juntar con las gelatinas, cuánto iba a ahorrar y cuándo, exactamente, iba a terminar de pagar cada deuda. Esperanza hizo su plan y lo pegó en la puerta del refrigerador. Plan de guerra contra las deudas. Quincena 1, pagar mínimo a Coppel, 450 pesos. Pagar 1,000 pesos a Azteca, hacer 40 gelatinas. Ahorrar 300 pesos en gastos y pagar 300 pesos en gastos. Quincena 2, pagar mínimo a Coppel, 450 pesos. Pagar 1,200 pesos a Azteca, hacer 50 gelatinas. Ahorrar 400 pesos en gastos. Meta, matar a Azteca en 8 quincenas, es decir, 4 meses, luego atacar Coppel con todo. Cada vez que pagaba, tachaba en el calendario, y cada vez que tachaba, sentía que avanzaba. El plan te va a salvar en los días malos, le dijo doña Remedios, porque vas a tener días malos, días en los que te quieras rendir. Pero cuando veas el plan, cuando veas todo lo que ya tachaste, te vas a dar cuenta de que ya no puedes parar, porque ya llegaste muy lejos. Los primeros 15 días fueron los más difíciles. Esperanza se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno, dejaba comida lista para que Toño calentara en la tarde. Se iba a trabajar, salía a las 6, llegaba a su casa a las 7, cenaban. Y luego, cuando los niños ya estaban dormidos, ella se ponía a hacer gelatinas. A veces terminaba a las 11 de la noche, a veces a las 12. Se acostaba cansadísima, pero al día siguiente se levantaba y volvía a empezar. Hubo días en los que quiso rendirse, días en los que pensó, ¿para qué? Si total, esto va a tardar años. Pero entonces veía su plan pegado en el refrigerador. Veía las rayas que ya había tachado y se acordaba de las palabras de doña Remedios. Nadie se ahoga en deudas, la gente se ahoga en miedo. Y seguía. Al final del primer mes, había juntado 2,100 pesos extra, 1,200 pesos de las gelatinas, 600 pesos de ahorros, 300 pesos de una rifa que hizo en el trabajo. Todo se fue a Azteca. La deuda bajó de 19,000 pesos a 16,900 pesos. Por primera vez en 2 años, Esperanza vio que un número bajaba y lloró, pero esta vez no de tristeza, de alivio. El segundo mes fue más fácil, ya tenía el ritmo, ya sabía cuántas gelatinas hacer, ya tenía clientas fijas que le pedían cada semana. Juntó 2,400 pesos extra. La deuda de Azteca bajó a 14,500 pesos. El tercer mes, algo cambió. Toño, que al principio había estado enojado, empezó a ayudarla. Le llevaba los ingredientes para las gelatinas. Le ayudaba a lavar los vasitos. Le decía, ándale, tú puedes. Y los niños también. El mayor, que tenía 12 años, empezó a ayudarle a repartir las gelatinas con los vecinos. Juntaron 2,700 pesos ese mes. La deuda de Azteca bajó a 11,800 pesos. Y el cuarto mes, Esperanza hizo algo que nunca había hecho. Vendió gelatinas en el tianguis del domingo. Rentó un espacito chiquito. Llevó 80 gelatinas. Se vendieron todas en 3 horas. Ese mes juntó 3,200 pesos. Y el 15 de febrero, 4 meses después de haber empezado, Esperanza pagó el último peso de Banco Azteca. 19,000 pesos. Muertos. Cuando salió del banco con el comprobante de que ya no debía nada, se quedó parada en la banqueta. Vio el papel.
Lo leyó 3 veces y se echó a llorar ahí mismo, en plena calle. Una señora que pasaba le preguntó si estaba bien. Sí, le dijo Esperanza entre lágrimas. Estoy bien, es que acabo de matar a un monstruo. Esa noche, cuando llegó a su casa, les mostró el papel a Toño y a los niños. ¿Ven esto? Ya no le debemos nada a Azteca, nada. Toño la abrazó. Los niños aplaudieron. Y Esperanza sintió algo que no había sentido en años: orgullo. Orgullo de ella misma, porque lo había hecho, ella, con sus manos, con su esfuerzo, con su decisión. Ahora faltaba Coppel, 28,000 pesos, pero ya no le daba miedo, porque ya sabía cómo se hacía. Y si había matado a uno, podía matar al otro. Siguió el mismo plan, pero ahora todo el dinero que antes le aventaba a Azteca se lo aventaba a Coppel. 1,500 pesos, 2,000 pesos, 2,500 pesos cada quincena. La deuda empezó a bajar rápido. 28,000 pesos, 25,500 pesos, 22,800 pesos, 19,000 pesos. Y en julio, 7 meses después de haber empezado, Esperanza pagó el último peso de Coppel. 28,000 pesos, muertos. Total, 47,000 pesos, liquidados, en 7 meses. Sin pedir prestado, sin vender nada, sin magia. Solo con un plan, con trabajo, con sacrificio y con la decisión de no rendirse. 6 meses después, Esperanza estaba en la caja de la tienda cuando entró una mujer joven. Tendría como 30 años. Traía a un niño chiquito de la mano. Compró lo justo: pan, leche, huevo. Cuando Esperanza le dio el total, la mujer sacó un monedero y contó las monedas con cuidado. Le faltaban 12 pesos. «Ay, disculpe, pensé que me alcanzaba. Déjeme quitar el pan». Esperanza la miró y vio en sus ojos lo mismo que ella había sentido hace un año: cansancio, miedo, vergüenza. «No, no se preocupe, yo se los pongo». «¿En serio? Ay, muchas gracias. Se lo pago la próxima, se lo prometo». «No hace falta». La mujer tomó su bolsa y estaba a punto de irse cuando Esperanza le preguntó: «¿Estás bien?». La mujer se detuvo, volteó, y Esperanza vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «No, no estoy bien. Debo mucho y ya no sé cómo voy a pagar». Esperanza salió de la caja, se acercó a ella y le dijo algo que nunca olvidaría. «Mira, yo estuve donde tú estás. Debía 47,000 pesos y los pagué en 7 meses, sin magia, sin suerte, solo con un plan. Y si yo pude, tú también puedes». La mujer la miró con los ojos bien abiertos. «¿En serio? En serio, ven el domingo a mi casa. Te voy a enseñar lo que alguien me enseñó a mí». Y así fue como Esperanza se convirtió en la nueva Doña Remedios, porque Doña Remedios le había dicho algo el día que terminó de pagar. «Ahora ya sabes cómo se hace, hija, y cuando tú sabes algo que puede salvar a otra, tienes que enseñarlo, porque así es como se rompe la cadena. Una mujer enseña a otra, y esa otra enseña a otra, y así, poquito a poquito, todas aprendemos a nadar». Y ahora déjame preguntarte algo, mi amor. Tú también estás cargando una deuda que no te deja dormir. También sientes que pagas y pagas pero nunca bajas nada. También te levantas cada día con ese nudo en el estómago. Entonces escúchame bien. No estás sola y no estás perdida. Lo que le pasó a Esperanza te puede pasar a ti. Pero tienes que tomar la decisión de dejar de ahogarte en miedo y empezar a nadar. Y hoy, ahora mismo, puedes dar el primer paso. Escribe aquí abajo, día 1 y cuéntame qué vas a hacer hoy solo por ti. Quiero leer cada comentario. Quiero saber qué vas a hacer para empezar a salir de donde estás. Aunque sea algo chiquito, aunque sea solo escribir en una libreta cuánto debes, aunque sea hacer una tanda de gelatinas, aunque sea dejar de comprar refrescos. Lo que sea. Pero empieza hoy. Porque mañana se vuelve nunca.
Y si conoces a una hermana, a una prima, a una comadre, a una amiga que también está batallando con las deudas, compártele este video, porque a lo mejor ella también necesita escuchar que sí se puede. Recuerda, nadie se ahoga en deudas. La gente se ahoga en miedo. Y tú ya no tienes que tener miedo, porque ahora ya sabes cómo se hace. Nos vemos en el próximo video, mi amor. Y recuerda, tú puedes. Siempre has podido. Solo tenías que decidirlo.